Ahí está grabando. Bueno, entonces la función es una relación entre dos conjuntos donde el dominio, dos conjuntos, un conjunto se llama dominio y el otro conjunto se llama imagen. Entonces se debe cumplir la condición de que cada valor del conjunto dominio le corresponde un valor de un elemento del conjunto imagen o codominio, ¿sí? Entonces, estas son características, algunas que van sobre funciones. Entonces, todas las funciones son relaciones, ¿sí? Entonces son relaciones respecto a elementos que pertenecen a un conjunto y elementos que pertenecen a otro conjunto, ¿sí? Entonces todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. Ya vamos a explicar eso por qué. Todas las ecuaciones son relaciones, entonces todas las ecuaciones que vamos a ver van a ser relaciones. Después hay que estudiar si cumplen o no con las condiciones para hacer función. Pero ya les adelanto que a nosotros nos interesan las que en general son funciones. Entonces casi todas van a ser funciones. No todas las ecuaciones son funciones, se pueden graficar en el plano cartesiano. El plano cartesiano es el plano XY, ¿sí? Donde tenemos el eje horizontal X, el eje vertical Y. Entonces todas se pueden graficar. El dominio, el conjunto dominio son valores del eje X. Entonces en el eje horizontal vamos a poner todos los elementos que pertenecen al conjunto dominio. La y del plano cartesiano pasa a llamarse f de x, que significa depende de x. Acá cuando dice depende de x, depende del valor que tome x. ¿Sí? Vamos a aclarar eso. Depende del valor que tome x. Y, a ver acá. Imagen son valores del eje y o f de x, que también significa función de x. ¿Sí? Entonces, el conjunto imagen todos los elementos del conjunto imagen se grafican en el eje vertical. Y todos los elementos del conjunto dominio en el eje horizontal. Entonces vamos un ratito a pasar a mirar el ejemplo que tengo acá abajo. Acá tenemos dos conjuntos, ¿sí? Entonces hay un conjunto de personas y un conjunto de perros. Entonces, en este conjunto, este sería el conjunto de personas, para este ejemplo sería el dominio. Y el conjunto de perros sería el conjunto de imagen. Entonces nosotros vamos a tener que las personas son el dominio, el conjunto de personas en este ejemplo son el dominio, el conjunto de perros en este ejemplo son la imagen. Entonces para que la función, acá hay una relación entre los elementos de las personas, el conjunto de las personas, y los perros de este otro conjunto. Entonces acá hay una relación. Entonces podemos plantear que hay una persona por perro, excepto que este perro de acá tiene dos personas, depende de dos personas. Entonces acá vamos a cumplir con la definición de función donde cada elemento del dominio tiene que tener una imagen. Esa es la definición de función. Entonces acá cada persona del conjunto persona tiene perro. Por lo tanto, esto se puede definir como función. Entonces, cada elemento del dominio, acá hay 4 elementos, tiene perro. Entonces, esto es función. Dentro de la definición estricta, y para este ejemplo. En este caso, acá hay una relación entre los dos conjuntos. Entonces, acá tenemos 4 personas y 3 perros. Pero acá pasa la circunstancia de que hay una persona que pertenece al conjunto dominio, que no tiene relación, que no tiene perro. Entonces acá, al haber un elemento que no tiene relación, que no tiene imagen, esta pasa a ser una relación y no es función, porque hay un elemento
sin imagen o hay una persona sin perro, ¿sí? Otra manera de plantearlo es que hay más personas que perros, para distinguir un poquito, ¿sí? Entonces acuérdense que nosotros, dentro de lo que era la definición de función, el dominio, cada elemento del dominio tiene que tener imagen. Entonces en este ejemplo, acá hay una persona en el conjunto dominio que no tiene perro, que no tiene imagen. Y en este caso, acá tenemos que cada persona del dominio, del conjunto dominio, tiene un perro, tiene una imagen. Entonces, fíjense acá la circunstancia de que tenemos 4 personas y cada una de estas 4 personas tiene perro, ¿sí? Tiene una relación con un elemento del conjunto de imagen, entonces tiene perro. Pero acá, ¿cuál es la diferencia? Acá hay un perro que no tiene dueño, ¿sí? Entonces, esto es función, porque la definición de función dice que cada elemento del dominio tiene que tener imagen. Entonces, acá cumple la definición de función. Esta es una función inyectiva. Entonces, cada persona tiene perro, pero no todos los perros tienen persona. Entonces, también se puede decir que hay más perros que personas. Entonces, esta sería una función inyectiva. Y esta es una función que se llama biyectiva, para este ejemplo. Entonces, acá tenemos el dominio, tenemos la imagen, o codominio. Entonces, ustedes van a ver cada elemento del conjunto dominio tiene una imagen. Entonces, cada persona de este conjunto tiene un perro. También, eso es la parte que se define como inyectiva. Ahora, la parte sobreyectiva es para mirarlo desde el lado de la imagen hacia el lado del dominio, para mirarlo desde este conjunto hacia este. Entonces, nosotros miramos ahora que cada elemento del conjunto imagen, cada perro tiene dueño. Entonces, cada elemento de este conjunto tiene un dueño. Eso implica que es sobreyectiva. Entonces, como tenemos que cada elemento del dominio tiene imagen y cada elemento de la imagen tiene dominio, esta función es biyectiva, ¿sí? Porque cada persona tiene un perro y cada perro tiene una persona. Entonces, cumple la condición de función, tanto para los elementos del dominio como para los elementos de la imagen. Entonces, en este caso, van a poder decir que cada elemento del dominio tiene una imagen y solo una imagen. Ahora vamos a volver un poquito. Entonces, acuérdense que esta es la función biyectiva y hay por cada elemento del dominio hay una imagen. Y por cada imagen, un elemento del dominio. Entonces, siempre están relacionados todos los elementos. Y esta es biyectiva porque cumple con que es inyectiva y sobreyectiva. Ahora vamos a mirar esta de acá. Fíjense que en este caso, acá estas dos personas, estos dos elementos del dominio, tienen un perro. Entonces, estas dos personas, estos dos elementos del dominio, tienen un elemento de imagen, tienen un perro. Pero este perro tiene dos dueños. Entonces, esta función va a ser función, pero va a ser solamente sobreyectiva. Entonces, acuérdense que la diferencia va a ser, si, fíjense, en este caso, hay una persona sin perro, entonces, esto es una relación y no es función. Y acá es inyectiva porque tenemos
que cada uno de los elementos del dominio tiene una imagen. Entonces cada persona tiene un perro, pero y es inyectiva porque acá queda un perro sin dueño. Esa es la diferencia. Entonces, ustedes acá tenemos qué es una función, qué es una relación, cuándo es inyectiva y cuándo es biyectiva, ¿sí? Y para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Entonces, cuando las funciones son biyectivas, vamos al ejemplo, por cada perro una persona, para este ejemplo. Entonces, cada elemento que tiene el dominio tiene una imagen y cada imagen tiene un dominio. Y no tienen dos elementos, no se relacionan con dos elementos, ¿sí? Son relaciones únicas. Entonces, por eso son funciones. Ahora vamos a la definición más estricta. Entonces, acá planteamos, en matemática, una función f es una relación entre un conjunto dado de X, que es el dominio, y otro conjunto de elementos Y, que es el codominio o imagen. De forma que cada elemento de X le corresponde un único elemento del codominio f de X. Entonces se anota de esta forma. Entonces, acá va, el Y va a ser f de X. Entonces depende del valor que tome X. Una primera idea de la función es la fórmula que relaciona algebraicamente varias magnitudes. La función se puede resolver, puede ver la relación analíticamente a través de una fórmula o a través de una gráfica. Normalmente, como estábamos leyendo, todo se va a poder representar. La representación gráfica se hace un eje cartesiano, como ya hablamos de eje cartesiano, acá lo paso un poquito por arriba. Y dentro de las funciones describen fenómenos cotidianos como los económicos, los psicológicos, los científicos, tales como las funciones se obtienen experimentalmente mediante observación. Y hay funciones que están definidas a trozo, que requieren otras fórmulas y se rige por un comportamiento de la función en un cierto tramo. Eso podría sacarlo para la próxima. No es tan necesario. Acá esto lo puse para que tengan idea de los tipos de funciones que hay. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte de acá, las algebraicas. Y tampoco nos vamos a necesitar por ahora todas las algebraicas. Entonces, las menciono y se las muestro para que vean que hay más. Pero nosotros, para el programa y el tiempo que tenemos, nos vamos a centrar en lo que necesito que resuelvan. No quita que aquella persona que esté interesada pueda estudiar más. Bueno, el dominio también se le llama conjunto de partida. Son valores que puede tomar X de una función en XY, donde el conjunto de existencia de ella misma, es decir, los valores para los cuales la función está definida, es el conjunto de todos los objetos que pueden transformarse y se anota como dominio de F o bien de F. Y esta es una forma de escribir dominio. Entonces acá, el dominio de la función es un X que pertenece a los X y que existe un Y que pertenece a un Y tal que f de X es igual a Y. Esto lo puse para si alguna vez se ponen a leer la tabla de símbolos que les compartí en el primer archivo. Entonces, acuérdense, en general nosotros vamos a trabajar con valores de X que pertenecen a los reales. Y estas son propiedades. Entonces, nosotros podemos hacer la intersección y podemos sumar funciones. Acá hay una función x1 y una función x2. Podemos sumar funciones, se pueden restar funciones, se pueden multiplicar funciones, pero no siempre se pueden dividir las funciones. Entonces, hay restricciones respecto a la división. Particularmente, no se puede dividir por cero. Entonces, cuando la función que está abajo dividiendo tiene un valor que lo anula, un valor que le dé cero, ahí no puedo resolver, ¿sí? Entonces,
la calculadora te da un mensaje de error. El conjunto de los valores que toma la función se llama rango o recorrido. Y acá está de vuelta. Razones por las que el dominio de definición puede restringirse. Entonces, primero, hay imposibilidad de realizar alguna operación con ciertos valores de x. Entonces, hay valores de x que, hay denominadores que se anulan. El denominador es el número que va abajo en la división y que no se puede dividir por 0. Acá tenemos raíces cuadradas de números negativos. Entonces, puede ser una limitante si estamos operando solamente con números reales. El contexto real del que se ha extraído la función y por voluntad de quien propone la función. Acá cuando hablamos de por voluntad es porque podemos limitar el conjunto de elementos. Podemos limitar el dominio, podemos limitar la imagen. Depende de lo que estamos estudiando. Entonces la imagen es un conjunto de datos, valores de f de x para lo que existe un valor de x. Entonces acuérdense que f de x pasó a ser f de x los valores de y. Entonces ahora en lugar de y decimos f de x. Dicho con otras palabras, son los valores de f de x en lo que hay función. Gráficamente es que se mira en el eje y, ya que f de x e y es lo mismo, por lo tanto la imagen de la función del ejemplo son los valores que están en el eje y para los cuales existe la función. Entonces son valores donde yo puedo graficar. Y también son valores que yo puedo obtener en las ecuaciones. En este ejemplo, acá tenemos f de x es igual a raíz cuadrada de x. Entonces acá, dentro de los números reales, acá no podemos obtener una raíz cuadrada de un número positivo, un número negativo, perdón. No podemos obtenerlo. Entonces acá, fíjense que cuando x vale menos 2 y menos 1, da un mensaje de error, porque no puede resolverlo. Entonces dentro de los números reales no se puede resolver. Entonces acá podemos plantear que esta función, que la función es raíz cuadrada de x, es una función entre 0 e infinito positivo. Entonces yo le puedo dar valores desde 0 hasta infinito positivo, y yo voy a tener valores de imagen. Entonces voy a poder graficar, voy a poder resolver esta ecuación. ¿Sí? En general, cuando nosotros estamos viendo los valores que puede tomar una función o una ecuación, yo voy a estar evaluando entre infinito negativo, que son valores negativos de los reales, o reales negativos, 0, reales positivos, e infinito positivo. Eso nos interesa cuando nosotros evaluamos una función. Acuérdense que el 0 funciona como un punto medio, como un punto central. Entonces, desde el 0 nos va a indicar que para la izquierda son valores negativos y para la derecha son positivos. Entonces, estos suelen ser los rangos en que uno evalúa una función. Entonces nosotros, si queremos evaluar, en este caso, yo puedo decir que el dominio son todos los valores de x mayores que 0. ¿Por qué son todos los valores de x mayores que 0? Porque son los valores que yo puedo calcular acá. A su vez que puedo calcular acá, puedo graficar acá. Entonces, eso va a ser el dominio. Y acá la imagen, justo se me superpuso, así que no se va a leer bien esa parte, pero acá voy a poner imagen. Son los reales positivos, números reales positivos. Porque imagínense, acá ustedes no pueden obtener números negativos con esta función. ¿Cuál es la función que evaluamos? La raíz cuadrada de x. Entonces, acá cuando se evalúa una función,
lo que se hace es darle diferentes valores a x. Entonces acuérdense que x son los valores del eje horizontal. Entonces yo no puedo ir por los valores de x negativo. Entonces yo puedo, cuando doy valores de x negativo no resuelve, pero a partir de 0 y hasta infinito positivo o todos los reales positivos, yo puedo tener valores de x que se pueden resolver acá. Bueno. En este ejemplo, a ver, este ejemplo de acá se puede tomar una función f de x, tal que tenemos arriba. Este es un cociente, una división. Entonces fíjense que en este caso es x al cubo menos x dividido x menos 1. Entonces esto se puede tomar como una división de función. Entonces acá arriba tengo una función dividido otra función. Acá el inconveniente es cuando acá tengo un valor de x que hace que el denominador sea 0. Entonces yo no puedo dividir por 0. Entonces ese valor la función no lo puede tomar y no lo puede resolver. Fíjense que para este ejemplo, cuando x vale 1, acá dice que no se puede dividir por 0. X vale 1 positivo. Entonces si nosotros tuviéramos que reemplazarlo por un momento, fíjense que si x vale 1 positivo, queda 1 menos 1. Entonces acá abajo va a quedar 0. Por eso es que plantea que no, en este caso, en ese valor no se puede calcular. Entonces queda de esta forma. Entonces, en este caso, yo puedo plantear que el dominio, acuérdense, son los valores del eje X. Son todos los valores de números reales menos el x igual a 1 positivo. ¿Por qué? Porque si yo le doy x igual a 1, acá abajo me anula, me da 0 en el denominador. Entonces, cuando yo reemplazo y hago una tabla de valores como tengo acá, fíjense que yo, supónganse, diga que esto vale 1, entonces tengo que poner 1 acá, 1 acá, 1 acá y hacer la operación. Entonces acá me quedaría el 0 dividiendo abajo. Ese es el inconveniente que tengo. ¿Sí? En este gráfico, acá aproxima que el valor es aproximadamente 2. ¿Sí? Pero acá hace ciertas suposiciones que no alcanza la temática de nuestro curso. Pero ustedes van a ver que esta es una función donde para todo lo otro yo puedo graficar y puedo obtener valores, excepto cuando x es igual a 1. Entonces, para este caso también puedo plantear que la imagen son todos los reales menos cuando f de x, f minúscula se escribe, f vale 1, cuando x vale 1. Nos estamos quedando sin tiempo, me dice, así que ya saben. Porque cuando f de x vale 1, esto me da 0 y no puedo resolverlo en el denominador. Eso es para este ejemplo. Entonces, nosotros sí, esto nos interesa porque suele ser el ejemplo que podemos llegar a ver un poquito más. Bueno, aparte de esa discontinuidad o problema con la definición, podemos evaluar funciones y una de las cosas que más se estudia es la parte donde crece la función. Entonces, el crecimiento de una función viene dado de forma natural por el crecimiento de los valores de f de x. Entonces, acá abajo, a ver, vamos a borrar.
Fíjense que hay una función, que la función es esta gráfica. Entonces acá plantea que acá tiene una parte que es creciente. Esta parte creciente está entre menos 3 de x, acá está menos 3, y menos infinito. Y acá esta otra parte creciente de esta función está entre x igual a menos 1 y x igual a 2. Entonces acá señala los intervalos donde la función es creciente. Entonces, ¿por qué es creciente? Porque en la medida que yo le estoy dando más valores más grandes a x, me desplazo para hacia la derecha, los valores de y van subiendo. Acá también va subiendo. Entonces, este trayecto, este pedacito de la función es creciente. Entonces, buscamos valores de x del dominio donde f de x crece, y también vamos a buscar valores donde f de x decrece. Fíjense que acá en este pedacito, ahora voy a borrar para que se vea más, entre x igual a menos 3 y x igual a menos 1, voy a anotarlo, menos 3, menos 1 es decreciente la función, porque yo en la medida que le doy valores de x, le voy dando más valores de x y acá va bajando los valores de f de x. Por eso es decreciente. Entonces a mí me interesa estudiar la función y ver dónde tiene valores crecientes, dónde es decreciente, dónde es un máximo y dónde es un mínimo. Y después plantea, fíjense que acá está escrito, entre x igual a menos 3 y menos 1 son decrecientes, y acá plantea que es un valor constante desde x igual a 2 hasta infinito positivo. Entonces acá cuando x vale 2 hasta infinito positivo, fíjense que acá está infinito positivo, la función es constante. Quiere decir, cuando es constante es una línea horizontal, ¿sí? La línea está horizontal, decimos que el ángulo vale 0, y para cada valor del dominio, cada valor del eje X, tiene un solo valor de imagen, que va a ser el número 2. Entonces yo busco, cuando X vale 4, acá f de X vale 2. Cuando X vale 3, f de X también vale 2. ¿Sí? Y eso es constante. Fíjense que acá está menos infinito, que son todos los números negativos que a ustedes se les ocurran. Máximos y mínimos. Los máximos y los mínimos de una función es un valor máximo, como en este caso. Entonces es el valor máximo que alcanza la función y desde ese punto baja. Entonces, cuando tenemos un valor máximo, siempre vamos a buscar un valor de x, que en este caso el valor de x igual a c. Y acá tenemos el valor de y correspondiente sería f de c, que es esto que pone acá. Por otro lado tenemos valores mínimos, donde una función tiene un valor mínimo relativo en un punto c, que pertenece al intervalo, entonces es el valor mínimo para toda la función. Y desde ahí la función crece. Entonces este sería el ejemplo de una parábola para arriba, ¿sí? O de una copa. Y este, por ejemplo, sería la pelota que patea el arquero cuando saca desde el arco. Entonces acá patea la pelota y se va hacia la cancha contraria. Entonces la pelota hace esta parábola, tiene un punto máximo y después baja. Entonces uno después con la práctica sabe en qué dirección pegarle contra el viento, y eso es con la práctica. Entonces los valores máximos y mínimos son valores extremos que toman la función y se pueden calcular o graficar. Las asíntotas son líneas que se acercan mucho y que no se tocan. Entonces en este ejemplo, fíjense que cuando x es igual a 1, x es igual a 1, funciona como asíntota vertical. Y cuando y es igual a 1 o f de x es igual a 1 positivo, también funciona como asíntota horizontal. Entonces, en este caso,
la función es esta línea roja, que se va acercando a ese valor de asíntota, y acá está la otra línea, que también se va acercando. Entonces, eso es una asíntota, son líneas que se acercan mucho y no se tocan. En este caso, fíjense, para esta función no se puede dividir por 1. Cuando x vale 1, acá me queda una indefinición y por eso se genera esta asíntota. Y acá tenemos, estos son logaritmos. Los logaritmos, esta es una función logarítmica con un valor de la base del logaritmo, está entre 0 y 1. Entonces, acá está entre 0 y 1, está el valor de la base del logaritmo, y en este caso, el valor de la base del logaritmo es mayor que 1. Entonces, cuando es mayor que 1, tenemos que un logaritmo es creciente, y fíjense que la asíntota es el eje y, el eje es f de x. Esta es la asíntota, entonces cuando el logaritmo vale más que 1, hace este tipo de gráfico. Cuando el logaritmo vale entre 0 y 1, supongamos 0,5, hace este gráfico, que es decreciente. Y ustedes van a decir, ¿para qué me interesa eso? Y va a ser razonable la pregunta. Entonces, en general, nosotros muy poquito vamos a dibujar a mano, y en general vamos a usar alguna computadora que haga el gráfico, o alguna calculadora gráfica, ¿sí? Pero ustedes tienen que entender lo que hace la máquina, porque hay veces que la máquina opera según su programación, y el que piensa es el ser humano. Entonces el ser humano tiene criterio y va a entender si está bien o está mal lo que la calculadora da como resultado. Entonces acá nosotros estudiamos funciones para ver de forma aproximada cómo son las curvas, para tratar de tener una idea de si lo que nos plantea la calculadora o lo que nos plantea la graficadora está bien. Bueno, cortes con los ejes, no sé si llegamos porque ya se corta. Igual acá, bueno. Nos queda menos de 1 minuto, así que corto la grabación acá y les reenvío el enlace para continuar. Tómense 5 minutos, chicos, y seguimos. Gracias, profe.